les agradezco mucho su puntualidad para iniciar y terminar a tiempo esta sesión. Y por lo que veía, pues tenemos representación entonces de varios estados de la República, ¿verdad? ¿De dónde nos acompañan ustedes? Estado de México. Estado de México. Muy bien, bienvenidos. De Querétaro. Querétaro. Michoacán. Michoacán. Michigan. Michoacán. Michoacán. Sí, tenía un vecino que era de Michoacán. ¿Y de dónde eres? De Michigan. Decíamos el Michi. Chavito. ¿Usted, señor? Aquí de Monterrey. De Monterrey. Muy bien. El área metropolitana. El área metropolitana, muy bien. ¿Y trabajan en gobiernos? ¿O no? No. ¿Han trabajado en algún momento en el sector público? La mayoría de aquí somos representantes sindicales y compañeros de base. Perfecto. Trabajadores del sindicato minero. Muy bien, muy bien. Todos digamos, de diferentes estados, pero forman parte del sindicato minero. Así es. Muy bien. No, pues encantado de trabajar esta tarde con ustedes. Espero que lo que tengo preparado pueda serles de utilidad y de provecho. Sí. Funcionario bancario jubilado. Muy bien, muy bien. De cuando la banca era pública, o del banco, de los bancos de gobierno. Bueno, yo trabajé del 60 al 99. Ya me tocó la banca privada. Adelante. Y luego me tocó Sí. la banca estatizada. ¿Y la banca de desarrollo? La banca estatizada, no, banca privada. Ah. Banca privada, banca estatizada y luego la banca reprivatizada. Sí. La diferencia, podría yo decir que en la primera parte era una banca a cargo de gente de mexicanos, todos, y realmente preocupados por cumplir con su función económica, política y social. Ahora se estatizó la banca. Creo que no nos reponemos, el país no se repone de ese error de López Portillo, y lo vino a secundar Salinas al entregarle la banca a los especulados. Ya los banqueros estaban fuera, se habían muerto, o ya no tenían el capital, y le entregaron la banca a las casas de bolsa. Y esas casas de bolsa le entregaron la banca al extranjero. Son los que vendieron prácticamente la banca está en manos extranjeras. Sí, claro. En cuanto al número de bancos, en el 95% bancos que sean nacionales. Banorte. Afortunadamente aquí en Monterrey tenemos 3 o 4. Afirme. Básicamente Banorte es el más representativo de todos. Afirme, Banregio, que es un buen ejemplo de banca nacional y de banca local. En México está banca BIRFE, y bueno, ya ahorita yo no tengo mucha idea de cómo están. Hay otros. No tarda en volver a suceder lo mismo, dependiendo de quién venga al gobierno, de que haga lo mismo que en un momento dado hizo Echeverría. Por otras razones, yo pienso, y con otra ideología, pero lo que se dice es el reagrupar la banca en manos privadas, pero auténticamente privadas y nacionales. Es el sistema circulatorio del país. Claro. Pues yo creo que buena parte del material que vamos a ver esta tarde, tú nos va a caer anillo el dedo con tu experiencia, porque te tocaron entonces las dos facetas, una administración privada y una administración pública, ¿no? Y las diferencias que implica en los procesos internos que seguía la banca, y eso es una muestra de cómo opera el gobierno y de cómo opera la iniciativa privada, ¿no? Entonces, creo que tu experiencia y los comentarios que puedas hacer, creo que van a venir muy bien en el programa. Por otra parte, creo que también para el resto del grupo pues es importante, porque el tema de mejora regulatoria pues tiene que ver con el trabajo de las empresas, ¿no? Y finalmente ustedes pues están trabajando en la generación de recursos, en desarrollo, y entonces pues la mejora regulatoria se convierte en un elemento de vital importancia para que el desarrollo en nuestro país se dé.
y no nomás en nuestro país, en general, en los países desarrollados es un elemento fundamental. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, pues hablaremos de cómo... Buenas tardes, adelante, bienvenido. Sí, señor, adelante. La observación que me parece Sí. que es oportuna. Todos los muchachos son de un sindicato y el hecho de que estén aquí es una muestra más de la diferencia de este sindicato Claro. con el resto de los sindicatos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Con el licenciado Gran, que es uno de los problemas más graves que tiene el país, que prácticamente el sindicalismo lo desaparecieron en este país y no quedan muchas muestras, salvo el sindicato minero, que asuman su papel, pero un papel que todavía no ha alcanzado a proyectarse, por lo menos en México, de que este sindicato está bien consciente del papel que juega De su responsabilidad social. y su diálogo con la empresa. Claro. Que no es aquel del inicio de los sindicatos que por su naturaleza era de choque, que no existían y hubo que imponerlos, siglo XIX, siglo XX. No, yo creo que ellos ya este sindicato, yo soy el único en México afortunadamente, ya traen más la idea del sindicalismo de los alemanes, etcétera, en donde tienen que participar en una comunicación muy puntual con el empresario, para encontrar el justo medio, el equilibrio y al final generar riqueza juntos. Claro. En la medida que pueda hacerse más equitativa para ambos lados. Desde luego. No, le agradezco el comentario. Fíjense que a mí hace 3 años me tocó trabajar en uno de los municipios de aquí de Nuevo León, en San Pedro Garza García. Y pues es un municipio, digamos, pequeño en población, pero adelante, bienvenido. Pero pues muy importante, ¿no? Ahí vive, pues, digamos, un sector de clase media, media alta. También hay una población con necesidades, ¿verdad? Pero el grueso de la población de clase media, media alta tiene una base de trabajadores para prestarles servicios de calidad, que San Pedro tiene servicios de mucha calidad, de más de 2.500 trabajadores. Y me tocó en esa administración y en la anterior, una parte, ser secretario de administración. Entonces, el secretario de administración es el que maneja las relaciones laborales. La dirección de recursos humanos depende del secretario de administración. Entonces, me tocó mucho trabajar de la mano con el sindicato de trabajadores del municipio de San Pedro, un sindicato muy fuerte, porque el líder sindical pues, tiene su trayectoria, es a la vez el líder de los burócratas de los sindicatos municipales de todos los del estado y líder nacional de la Federación de Sindicatos Estatales y Municipales. Entonces, pues desde ese pequeño municipio quizá de población tiene una gran incidencia y me sensibilicé de muchos temas, como aquella clásica de personal de confianza y personal sindicalizado, ¿verdad? Pues de que pues no hay, todos son de confianza, ¿verdad? Es personal sindicalizado y personal no sindicalizado, ¿verdad? Y también a veces la creencia, mala creencia, de que sinónimo de ser sindicalizado, pues tiene una connotación negativa, que es a lo mejor alguna persona que no quiere colaborar en su trabajo, y no es cierto. Ahí desde luego que hay trabajadores sindicalizados, muchos trabajadores sindicalizados muy buenos, como también los hay no sindicalizados, y como también los hay no sindicalizados muy malos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un proceso de maduración que hemos estado teniendo, tanto la parte sindical, de entender que es un nuevo rol, de que tenemos que integrarnos al desarrollo del país de una manera, claro, sin sacrificar los derechos de los trabajadores que se han logrado y tratando de buscar las mejores condiciones, pero siendo consciente de que somos un factor de producción muy importante, que si no vamos de la mano con el capital, pues la empresa no va a avanzar, y si no avanza la empresa, pues también nosotros nos vamos a quedar limitados, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una mayor, de ambas partes, siento que estamos en el camino de la construcción de esa cultura, ojalá que vayamos más rápido, y yo creo que una muestra de lo que comenta, pues es el hecho de que estén aquí, ¿verdad? El hecho de que la organización tenga el interés
de que sus agremiados se formen, se capaciten, tengan mejores elementos para desarrollar su trabajo y sus funciones también seguramente dentro de la organización sindical. Así que pues muy complacido de compartir con ustedes esta tarde, y en cualquier momento que tengan una pregunta, una duda, por favor, con toda confianza. Como decía el maestro Nuncio, para los que acaban de llegar, mi nombre es José Dávalos. Actualmente estoy trabajando como director de Enlace Ciudadano del Gobierno del Estado. Nosotros trabajamos con ONGs, tratamos de promover la participación ciudadana y la vinculación que debe haber entre la sociedad civil y el gobierno, porque también ahí, ya como a nivel sindicato y digamos dueños de la empresa, ya no podemos estar de dos lados diferentes, sino trabajando de una manera conjunta. Pues también a nivel gobierno es igual, ¿verdad? No puede estar trabajando el gobierno por su lado y la sociedad por otro lado, ¿no? Se tiene que realmente lograr una articulación de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad, que la sociedad también sea no nada más exigente, sino proactiva, que se sume, que sea corresponsable también de lo que está sucediendo, y por otro lado que tengamos un gobierno que sepa escuchar y que sepa recoger pues todo lo que la sociedad quiere aportar, ¿verdad? Entonces, pues nosotros estamos en ese tema de tratar de hacer proyectos conjuntos entre sociedad y gobierno. También trabajamos con cámaras empresariales, porque igual pues son pues factores importantes dentro del desarrollo y de la política del Estado y del progreso de la comunidad. Entonces, en ese ámbito estamos. Tengo 20 años de trabajar en el servicio público, buena parte de mi tiempo en el municipio de San Pedro en diferentes administraciones y otra parte de mi tiempo en gobierno del Estado, con un pequeño lapso en donde estuve en el Congreso del Estado como asesor de un grupo legislativo, pero la mayor parte del tiempo en la administración pública municipal o estatal. Y básicamente los temas que he manejado en este tiempo han sido mejora regulatoria, ha sido participación ciudadana, que es un tema también muy importante, y en general procesos de planeación. Eso es lo que he estado ahí tratando de contribuir. Entonces les decía, bueno, pues hoy vamos a hablar de mejora regulatoria, pues que refiere el marco regulatorio, el conjunto de normas que tenemos en nuestra sociedad, y cómo ese marco regulatorio, desde luego que incide en los procesos del gobierno. Recordemos que para los servidores públicos, para las dependencias de gobierno, operamos de una manera diferente a como operan los particulares, a como operan los ciudadanos. Ustedes como ciudadanos pueden hacer todo lo que no les esté prohibido por la ley, todo lo que no les esté prohibido. Y el gobierno puede hacer solamente lo que le está permitido por la ley. ¿Sí? Entonces es una diferencia pues sustancial, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de la libertad de los ciudadanos? Pues es muy amplia, hasta donde la ley simplemente te detiene. Y para el gobierno es solamente hasta donde la ley te deja. Entonces, la ley y los reglamentos pues son los que establecen cómo va a trabajar el gobierno. Entonces, el marco regulatorio define cómo van a ser los procesos del gobierno. Y cuando me refiero al gobierno, estoy hablando no solo del poder ejecutivo, de la administración pública, sino también del legislativo y del judicial. Todos, pues, las autoridades nos regimos por el marco legal. También vamos a hablar de cómo estos procesos del gobierno pueden hacer más o menos compleja la actuación de la autoridad. ¿Sí? Esos procesos de gobierno, definidos por leyes, hacen que un gobierno sea eficiente, que produzca y eficaz, que produzca sus resultados con los menos costos posibles. Y también, al desarrollar sus procesos de gobierno, pues la relación que tiene con los ciudadanos la puede hacer simple o compleja, dependiendo de lo que define el marco legal. También hablaremos de cómo la interacción del ciudadano con la autoridad influye en la competitividad. El gobierno, a través de sus trámites, puede hacer que un particular, ya sea a nivel personal o una empresa, pueda ser o no más competitiva. Si el gobierno se dedica a poner trabas para la iniciativa privada, pues obviamente que le merma, ¿verdad?, el desarrollo. Si al contrario tenemos un gobierno que es alentador de la actividad empresarial, pues
será pues mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, las leyes definen los procesos definen la relación que hay al interior de la autoridad y de la autoridad con los ciudadanos, y esta relación influye en la competitividad de un país. Y la competitividad determina la prosperidad y el desarrollo, ¿verdad? Requerimos realmente de un país, de estados y de municipios más competitivos, ¿verdad? Para que se pueda generar desarrollo, educación, la base y el sustento al final de todos nuestros, o de muchos de nuestros problemas. Al final vamos a la raíz y es un tema educativo y de formación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta competitividad determina la prosperidad que tenemos como nación. ¿Qué es entonces la mejora regulatoria? Les voy a pedir, si es posible, que me ayuden a leer, ahí, para no que se escuche solamente mi voz, sino que ahí se vayan escuchando diferentes voces. ¿Podemos empezar contigo? ¿Me puedes ayudar a leer esto, por favor? La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orientan a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando estamos hablando de mejora regulatoria, estamos hablando de una política pública principalmente orientada a lograr tener normas claras, leyes que podamos los mexicanos entender, aplicar y cumplir. Porque en la medida en que hagamos leyes más complejas, más difíciles, pues estamos fomentando o inhibiendo el crecimiento, promoviendo la corrupción o promoviendo simplemente el que no se cumplan las leyes. Si hacemos leyes concretitas, sencillitas y cumplibles, pues es más fácil que podamos mejorar, ¿verdad? Y también no solo de mejorar las normas, sino los trámites y los servicios, buscar que sean simplificados, que no tengas que ir 20 veces para sacar una licencia de conducir, que no tengas que llevar cada vez que la vas a sacar tu acta de nacimiento y tu comprobante de domicilio, y si me lo pidieron el año pasado tengo que volverlo a traer. Bueno, pues todo eso es burocracia y es complicación administrativa en vez de simplificación administrativa. Entonces la mejora regulatoria trata de esto, de mejorar el marco jurídico, de mejorar los procesos y los servicios que tiene el gobierno para que sean más fáciles para el ciudadano. Entonces, la mejora regulatoria es esencial para lograr el desarrollo económico y un gobierno eficiente que responda a las necesidades de la sociedad. Si no tuviéramos un proceso de mejora regulatoria organizado, si este tema no estuviera en la agenda pública, pues seríamos un país todavía más, incompetente, ¿verdad? Este es un tema que se ha venido desarrollando en los últimos años, que está en la agenda pública y que también está en la agenda de los industriales. ¿Por qué? Porque es importante, porque cuando la regulación está mal concebida, entonces, ¿qué pasa? Que se imponen obstáculos innecesarios a los ciudadanos y a las empresas. ¿Y a quién le pega más? Especialmente a las más chicas, ¿verdad? Cuando los obstáculos son graves, pues a quien, como dice el dicho, ¿verdad? Ahí en el rancho, ¿no? Al perro más flaco se le cargan las pulgas. Pues así es, ¿no? A las empresas grandes, como quiera, tienen que destinar recursos para cumplir con sus trámites y sus servicios, pero para las pequeñas, pues es todavía más difícil. Cuando la regulación está mal diseñada, eleva los precios para los consumidores, porque la empresa tiene que cumplir con trámites que tienen un costo, y ese costo, ¿a quién se lo va a trasladar? Pues a los usuarios o a quienes le compran sus productos, ¿verdad? Entonces, la regulación mal concebida impone obstáculos, eleva precios, desalienta la inversión. En el mundo, pues hay una competencia entre los países por atraer los capitales y por generar las empresas. Hay capitales que siempre están buscando cuál es el mejor país
y cuál es el mejor estado dentro de ese país para poner sus inversiones, ¿verdad? Y si nosotros tenemos una mala regulación, si nosotros somos no competitivos y ineficientes en el gobierno, va a suceder que esas inversiones pues no van a estar aquí, se van a ir a otro lugar. Y esos empleos que se podrían haber generado aquí, pues se van a estar generando en otro lugar, ¿verdad? Entonces, es la mejora regulatoria bien implementada alienta la inversión. Y también, pues, los procesos mal implementados o la regulación mal diseñada genera corrupción. Sí, señor. ¿Cuál sería el concepto de competitividad entonces? Pues es la capacidad de atraer y retener inversiones. ¿Sí? Así en términos sencillos. La capacidad de un país de atraer y de que se queden aquí esas inversiones. Ese es, ¿Cualquier cosa? pues no bajo cualquier costo, ¿verdad? Tú como país, como nación, pues debes saber, digamos, hay algunas empresas, algunas industrias que no están comprometidas con el medio ambiente. Entonces quizá no convenga que esas industrias estén establecidas en el país, ¿verdad? Entonces, cada país, cada estado, tiene que tener definida su vocación industrial, su vocación de desarrollo, y decir, bueno, pues aquí queremos, de acuerdo a son muchos factores que definen la competitividad. Un elemento es la geografía. ¿Sí? Un estado es un país, es más o menos competitivo dependiendo en qué lugar esté. México tenemos una ventaja inmensa, una ventaja y una cruz, ¿verdad? Estar junto a Estados Unidos, pero es una ventaja inmensa. Un país de Medio Oriente pues no tiene la ventaja que nosotros tenemos de estar junto al mercado más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, la geografía es un elemento muy importante para la competitividad. Otro elemento importante para la competitividad es el Estado de Derecho, que sea un lugar donde se respeten las leyes. Si no hay leyes que se cumplan, pues los inversionistas no van a poner su capital en un lugar donde en cualquier momento pueden mermar su inversión. Otro elemento muy importante para la competitividad es el recurso humano, que tengamos suficiente recurso humano y que ese recurso humano haya mente para trabajar, o sea, trabajos intelectuales, mano de obra calificada, pues eso también determina la competitividad. El tema de las universidades, el desarrollo educativo, eso también define la competitividad. Adelante, por favor. Dos preguntas. Sí, señor. Comenta usted, ¿cuál sería la base de la competitividad y en función de quiénes o de quién, ¿sí?, debería de ser el Estado de Derecho? ¿Cuál sería la base para la competitividad? Bueno, me parece que son estos elementos que te comento, ¿no? Bueno, hay uno que es por naturaleza, que es la geografía y los recursos naturales que van propios con esa geografía. Por ejemplo, pues la industria minera pues se va a poner ¿dónde? Pues donde estén las minas, ¿verdad? Entonces ahí tocó, no puede ser en otro lado porque no hay, ¿verdad? Entonces hay un tema de geografía, de recursos naturales, hay un tema también de capital humano, de desarrollo de capital humano. Hablaba yo de suficiente recurso humano y que ese recurso humano esté suficientemente preparado. Y el otro tema, que es tu segunda pregunta, pues tiene que ver con la estructura institucional. ¿Quién lo define? Bueno, pues hay estudios que determinan eso. Voy a comentar más adelante de uno que se llama Doing Business en México. Es los mejores lugares para hacer negocios en México. Y ellos miden, por ejemplo, los tiempos para cumplir un contrato. Si hay un contrato entre dos partes y alguna incumple, pues tienes que irte a un juicio, ¿verdad?, para hacer valer ese contrato. Bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer valer ese contrato ante los tribunales y todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es una forma de medir el Estado de Derecho, ¿no? Hay una serie de indicadores de la procuración de la justicia, de las sentencias, de los juicios, de las personas que son detenidas, en fin, todo lo que está relacionado con seguridad pública, Ministerio Público y Poder Judicial, pues muchos nos tienen que decir del cumplimiento del Estado de Derecho, y también pues tiene que estar en la cultura de nosotros como sociedad. Sí, ahí voy. Lo que se ha llamado cultura de la legalidad. O sea, también no solo debe estar en las autoridades, debe estar pues con nosotros como sociedad, porque luego nos referimos a nuestros gobernantes
como si nuestros gobernantes fueran, por regla general, los ineficientes, los corruptos, los que estorban para que México progrese. Pero finalmente los que son gobernantes no vinieron de Marte, son una muestra representativa de nuestra sociedad. Si tenemos esos problemas es porque pues o no hemos sabido elegir bien a nuestros gobernantes, o no los hemos preparado bien, o no los vigilamos adecuadamente, y muchos de esos problemas que ellos reflejan pues los tenemos también nosotros en nuestra comunidad, lamentablemente. Entonces hay que trabajar en muchos sentidos, hay que trabajar con nuestra gente, hay que trabajar fortaleciendo las instituciones, hay que trabajar midiendo cómo vamos con esos avances, y yo creo que esa va a ser la manera de, pues de competir más. Señor, adelante. Entonces, dicen que cada quien lo ve como el que está frente a lo mira. Tú me estás dando a entender que toda esta reforma es como si fuera una miscelánea de México donde expone sus productos a venta al mundo. Pues algo parecido. Con todo lo que me dices es que si yo te dejo de preparar, vas a ser un obrero de tiempo completo, puedo poner una industria aquí, puedo venderte los recursos que tengo, puedo proporcionarte toda la venta con las ventajas que te doy como gobierno en bajarte los obstáculos, en bajarte los precios. Es correcto. Y en darte todo para que tú te hagas rico. Para que contrates gente y pagues bien. Y pagues bien. Y pagues bien. Y pagues bien y veas la parte social también. Porque no se trata de que una parte de estos elementos se haga rico nada más. Se trata que esa riqueza se distribuya en el país. ¿verdad? Es lo que acabas de decir de nuestros gobernantes, porque solo son unas familias las beneficiadas. En realidad las demás no. Bueno, te digo, cada quien lo ve. Sí, bueno, sí, no. Yo creo que tienes razón en muchas cosas. Y las familias gobernantes son las familias de siempre pudientes. Son las que se van pasando la batuta. Si no es un Rodríguez, es García, la Garza, etcétera, etcétera. En toda la República hay sectores así. Sí, en cada... Entonces, le vamos dando índice como una miscelánea para vender nuestro producto. Sí, es que estamos en una... No podemos vernos como una isla, ya como país. Estamos siempre compitiendo, aunque no nos demos cuenta con el mundo, ¿verdad? Los capitales se van a donde hay un mejor lugar donde le puedan sacar un mejor provecho, ¿verdad? Donde pueda rendir más su inversión. Y entonces nosotros como país pues tenemos que ponernos las pilas, creo yo, tenemos que ponernos abusados para que los capitales que nos interesen, habrá unos que como país no querramos, ¿verdad? Pero lo que nos interese, que se vengan para acá, que en lugar de generar esos empleos en Argentina o en Chile o en otros lugares, los generen aquí para que los trabajadores mexicanos puedan tener una oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Oye, y tomando el punto que decía don Agustín, sociedades cooperativas, los mismos capitales de nuestro retiro, las AFORES, no hay una mente quizá aquí en todo México que pudiera pensar que en vez de pedir un capital extranjero, invertir. Pues de hecho se invierten en los recursos de las AFORES. En el aeropuerto, a donde tiene una 10. Bueno, pues digo, no conozco el detalle ahí, ¿verdad? De cómo inviertan, pero sí invierten. Para aterrizar el concepto, todo esto lleva una finalidad y es lograr un precio del producto, servicio o mercancía que vas a producir. ¿Sí? Y ese precio es con el que vas a salir al mercado, interno o externo. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista práctico, es el deber ser. Pero en todo este proceso intervienen factores éticos, intervienen factores morales, interviene la corrupción, y distorsionan esto. ¿Sí? Entonces, este es el deber ser tanto del lado privado como del lado como del sector público. Y lo ideal es que se pusieran cuanto antes en práctica. Los países que lo han puesto más rápidamente, Claro. un ejemplo es Corea del Sur. Norte, o del Sur, Sí, del Sur. Corea del Sur, ¿no?
que de los años 40 para acá, nosotros éramos mucho más ricos que ellos y que los españoles. En los años 40, o sea, no hace muchos años, mi edad más o menos, 75 años, 76 años, y ahorita son más ricos los coreanos Que nosotros. y los españoles. En España, el reparto de la riqueza ha sido menos desproporcionado. En Corea del Norte pues, no ha sido tan proporcional. Para salir adelante, el país tiene que sacrificar precios para buscar reducir costos. Y normalmente va en la mano de obra. En la mano de obra es uno de los elementos, sí, claro. Y entonces se sacrifica, ¿no? Y se baja el costo de la mano de obra o se baja el costo de las materias primas por políticas públicas. ¿Sí? Entonces, ahí es la importancia de hacer ese tipo de diplomados y de divulgar este conocimiento para que a nivel familia, a nivel municipio, a nivel congreso, quienes asistan allí tengan en mente esto y determinen a qué velocidad vamos con menos perjuicio. Porque la competencia internacional se va a seguir dando. Los chinos van a seguir compitiendo con una mano de obra más barata que la nuestra. Y así cada quien. Corea le apostó a la educación y vende tecnología. ¿No? El problema es que en México, esto que nos está planteando ahorita el maestro, estoy seguro de que no está igual en los 8 o 9 municipios que tenemos aquí en la área metropolitana. Esta mejora continua no se da ni con mucho en Santa Catarina, ni creo que se esté dando ¿cómo se llama? San Nicolás, Escobedo, García. San Nicolás puede ser que sí, porque conozco gente que ha estado ahí que sí han ido avanzando, ¿no? Pero si esto, aquí se punto es difícil de imponerse. Ahora imagínate, esto debería de estar en los 2.400 municipios. Es correcto. Y luego debería estar a nivel de todo el país. Lo importante es dar a conocer esto, como las otras materias de transparencia, de participación. Es correcto. Para que luego el país se pueda catapultar y quienes toman las decisiones las tomen consultando a la mayoría qué nos conviene. Vamos a vender materias primas baratas. En el caso de ustedes, los minerales. Nosotros sabemos que, aunque son commodities, etcétera, todas las trampas que hacen para poder seguir siendo competitivos a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Dónde nos pega? Pues en la mano de obra. Claro. Por ahí hay un comentario, adelante. Sí. Primero yo quiero hacer la diferencia. Los chinos tienen ahora la mano de obra más cara, ganan mejor que los mexicanos, los salarios más grandes que el de los mexicanos. Eso era antes, cuando México tenía la mano, ganaba mejor que los chinos. Sin duda alguna esta parte la entendemos, pero la forma que nos cuesta trabajo es precisamente entender por qué la mano de obra o el trabajador tiene que salir afectado. Si se supone que la competitividad, por eso yo preguntaba cuál era la base de la competitividad. Para mí, lo personal, es una opinión muy propia, la base de la competitividad tiene que ser y tiene que ver en la calidad del producto. ¿Sí? Y de ahí, precisamente, se debe de desprender el poder competir a nivel mundial y a nivel internacional. El otro ejemplo que pongo, y por qué lo digo, lo acaba de poner don Agustín, el ejemplo de los minerales. Los minerales es un costo estándar a nivel mundial, ¿sí? Y no puede ser posible, por ejemplo, que en Canadá un minero gane $53 la hora y en México un trabajador minero ande ganando entre 5, exageradamente $10 la hora, exagerado. Hay una diferencia abismal.
¿cierto? Entonces, es por eso que yo preguntaba cuál era la base de la competitividad, porque creo que en México, desde mi punto de vista, los políticos, el gobierno, ha distorsionado precisamente lo que puede ser la competitividad. Otra, y el ejemplo lo pongo aquí en Monterrey, en el aeropuerto, no puede haber competitividad cuando el mismo gobierno está cuidándole, ¿sí? Está cuidándole el servicio de los taxis para tener un costo elevado, para poder mover a la gente, y el servicio de Uber, que puede manejar un costo más o menos equilibrado entre lo que tienen ahí en el aeropuerto y lo que tienen los servicios de taxis acá en la ciudad, ¿sí? Y que tenga que sancionar, entre comillas, porque eso es totalmente un acto de corrupción, que agarren a un servicio de Uber, porque simplemente, lógicamente, los precios de ellos son más competitivos que los que están manejando ahí. Entonces, ¿dónde está la competitividad ahí? ¿O claro, cuál es? Claro. Entonces, hay una distorsión muy grande en ese sentido. No, hay áreas de oportunidad, desde luego que sí. O sea, tú pones un ejemplo en el tema del aeropuerto y de los taxis. Desde luego que no está perfecto. México no está perfecto, ni Monterrey está perfecto, ni no. Estamos presentando una parte teórica de lo que es el concepto de mejora regulatoria y cómo, si tenemos una mejora regulatoria, podemos aspirar a ser un país más competitivo, y que si somos un país más competitivo, en teoría vamos a tener más inversiones en este país, y si tenemos más inversiones en este país, en teoría debemos de tener más y mejores empleos para los mexicanos, y si tenemos más y mejores empleos para los mexicanos, pues en teoría vamos a prosperar, ¿verdad? Entonces esa es la línea que se está tratando de empujar, ¿verdad? Que hay cosas que no funcionan, pues sí, hay muchísimas cosas que no funcionan, ¿verdad? Y que tenemos que ir adecuando. Nada más un comentario, cuando hablabas tú de que la competitividad está en la calidad del producto, sí, pero no lo es todo. O sea, sí tienes que tener calidad en tu producto, pero además tienes que tener un precio razonable y competitivo por tu producto. Si tú vas a generar un producto que es el mejor, pero es carísimo, pues el mercado no te lo va a comprar. Entonces, no solamente es el producto final, sino es el proceso que seguiste antes para poder llegar a generar ese producto. Y todo ese proceso que seguiste antes es lo que te hace más o menos competitivo, ¿verdad? Sí, sin duda. ¿Cómo fue la idea? Por eso sí. Ahorita va saliendo, apenas vamos en la lámina 2. No, bueno, lo principal que el comentario es que yo creo que todos los que estamos aquí entendemos lo de la mejora regulatoria y en función de qué va, porque incluso hay bastantes normas que sin duda alguna se llegan a aplicar tal cual están, ¿sí? Y yo por eso preguntaba que también en función de qué o de quiénes era el Estado de Derecho, porque si ya tenemos normas establecidas que de alguna manera han sido estudiadas por gente capaz o por grandes... Eso creemos, ¿sí? Que de alguna manera, o por lógica que las entendemos, ¿sí? o de simple aplicación en ocasiones, entendemos que si se da, verdaderamente esto camina. En cualquier tipo de norma, y yo pongo en la mesa la reforma laboral, que quizás a lo mejor no había tenido la Ley Federal del Trabajo algunas modificaciones que eran necesarias, pero de lo que hicieron a lo que estábamos, desde mi punto de vista se hubiera aplicado como estaba anteriormente, muchas cosas hubieran avanzado en ambos sentidos, no en un solo sentido, no lo que hicieron a partir de 2002. Eso es lo que nosotros hemos analizado y comentado incluso con algunos compañeros. Okay. Es en ese sentido donde a veces nos cuesta trabajo, pues que no, como que no tiene mucha congruencia el actuar con la teoría. Sí, no, yo estoy de acuerdo, y yo creo que pues hay una responsabilidad digamos, del empresario de ser transparente con ustedes, ¿verdad? Y ser justo con el trabajador. Cuando yo manejaba las relaciones laborales de mi municipio con el sindicato, pues yo no le podía pedir que ellos se apretaran el cinturón si nosotros teníamos servidores públicos que estaban de flojos ahí ganando unos sueldotes, ¿verdad? Entonces, para yo poderles ir a pedir a ellos que hiciéramos un esfuerzo, pues lo primero que tenía que voltear era hacia adentro y también ver cómo está mi gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que entiendo, o sea, lo que te quiero transmitir es, entiendo la perspectiva desde donde ustedes lo están viendo, o trato de entenderlo.
trato de... Muy bien. Cuando estamos hablando de regulación, estamos hablando de el conjunto de instrumentos jurídicos que emplea el gobierno para establecer derechos, obligaciones y procesos, con los que tienen que cumplir los particulares, las empresas y desde luego que el gobierno mismo. Dichos instrumentos son generalmente actos legislativos o administrativos de carácter general, es decir, normas administrativas de aplicación para todos, ¿verdad? ¿Y qué pueden ser? Leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, normas, lineamientos, en fin, tienen manuales, circulares, hay una amplia gama de normas, ¿sí? Y todas estas en su conjunto forman nuestro marco regulatorio. Y las hay del marco regulatorio federal, estatal, municipal e incluso internacional. Yo creo que en su industria deben aplicarse seguramente en normas también internacionales, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cuando estamos hablando del marco regulatorio estamos hablando de todo ese conjunto de normas, sean expedidas por el Poder Legislativo, que es quien hace las leyes, o expedidas por el gobernador, por los gobernadores o el presidente, quien emite los reglamentos. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, identifica 3 categorías de normas. ¿Me ayudas, por favor, con estos? Lectura. La regulación económica. La regulación económica, mediante la cual el gobierno interviene directamente en las acciones empresariales y en los mercados. Por ejemplo, emitiendo disposiciones en materia de precios, competencia o barreras al comercio. La regulación social, que busca proteger, entre otras, la salud, las condiciones laborales y el medio ambiente. La regulación administrativa, que es la serie de trámites impuesta por el gobierno necesaria para, entre otras cosas, asegurar la aplicación de las normas sobre trabajo y ocupación. Muy bien, entonces la OCDE define 3 categorías de reglas y dice, bueno, las hay algunas que tienen que ver con el tema económico, y aquí por ejemplo podemos señalar cuando emite el Congreso la ley del Banco de México, pues es una regulación de tipo económico. Cuando fija el salario mínimo, pues es una regulación de tipo económico. También hay regulaciones de tipo social, cuando emite la Ley General de Salud, o cuando emite la Ley del Deporte, o cuando crea políticas públicas en materia de personas con discapacidad. Bueno, pues estamos hablando de regulación social. Y regulación administrativa, cuando es el conjunto de normas que tienden a regular el funcionamiento interno del gobierno o su relación del gobierno con los particulares. ¿Cómo se va a dar esa relación? Pues tenemos esas 3 categorías de reglas. Y las reglas pues son muy importantes, y imagínense, pues son lo que nos norma, son la ley, en una escala de valores, porque las leyes son valores, son el valor más elevado, tan elevados son que tienen un cumplimiento forzoso, o una pena, o un castigo, si no las cumples. Decía un pensador allá de 1680, por ahí yo creo fue, donde no hay ley, no hay libertad. La única manera en que podamos nosotros saber cuáles son nuestros derechos y respetar los derechos de los demás, pues es que haya una ley. Ese es el principio. Necesitamos leyes para que nuestra libertad pueda ser respetada, ¿verdad? Parecería como una contradicción, pero no lo es. Rousseau también hablaba de una teoría del contrato social. Cuando se crea el Estado, teóricamente, se firma un contrato entre todos los miembros de esa comunidad, en donde dicen, yo cedo mi libertad, y todos cedemos nuestra libertad, parte de nuestra libertad, para crear un Estado, Estado-nación, me refiero, un país, digamos, ¿verdad? ¿A cambio de qué? A cambio de que ese país me proteja de invasiones extranjeras, me dé seguridad aquí al interior del país, me ayude, me defienda frente a quien
me quiere afectar, me cree oportunidades de desarrollo, en fin. Entonces, nosotros al concurrir, al formar parte de un Estado, estamos cediendo parte de esa libertad para la formación de este país y esperando que la parte de libertad que nos queda, pues sea desde luego respetada. ¿En qué sentido somos libres? Y dice Sartori, un filósofo bien importante de la democracia del siglo pasado, dice, somos libres cuando obedecemos a las leyes y no a los patrones. Porque los patrones van y vienen, porque los patrones, digamos, los patrones refiere a las personas, vamos a decir así. Los patrones pueden tener caprichos, ¿verdad? Pueden ser a veces injustos en sus decisiones, ¿sí? Y en teoría la ley no, ¿verdad? Entonces, nosotros como ciudadanos somos libres si nos sometemos a la ley, a una ley que es para todos, que se aplica para todos por igual, debe de aplicarse para todos por igual, y no nos sometemos a las decisiones de uno o unos cuantos, que son los que las toman, ¿verdad? Entonces, nuestra libertad está en función en que haya leyes, y en que esas leyes se respeten y se obedezcan por todos los miembros de la comunidad. Eso es Estado de Derecho, eso es cultura de la legalidad, ¿verdad? El respeto a la ley. Dice Rousseau, otra vez poniendo en perspectiva qué tan importante es la ley, dice, ninguno de vosotros es tan poco iluminado como para no saber que allá donde disminuye el vigor de las leyes y la autoridad de sus defensores, no puede haber ni seguridad ni libertad para nadie. Si la ley no se aplica o no se aplica con fuerza, no hay libertad y no hay seguridad. Porque entonces, ¿a qué nos atenemos? Yo creo que sí, el segundo pedido era Martínez. ¿A lo que estamos viviendo ahorita? Sí, claro. Hace 200 años. Así es. No cabe duda que nuestra sociedad mundial todavía nos falta muchísimo por avanzar, ¿verdad? Y luego dice, dándole un valor muy importante a la ley, se pregunta, ¿cómo podría una multitud ciega, el pueblo o incluso los legisladores, que con frecuencia no sabe ni lo que quiere esa multitud, porque realmente sabe lo que está bien para ella, poner en ejecución por sí misma una empresa de tal magnitud y tan difícil como un sistema de legislación? ¿Cómo una multitud, como nuestros propios legisladores, que muchas veces no saben ni lo que quieren, cómo puede ser que ellos o nosotros tengamos la capacidad de darnos leyes? Dice, entonces, hacer una ley, poner una regla, es algo tan elevado, porque es un valor que estamos poniendo en nuestra sociedad a la máxima altura, que se debe de cumplir, y que si no se cumple hay una sanción por no cumplirlo. Entonces, se necesitaría ser Dios, creo que viene en una frase un poquito más adelante, para dar leyes. Y dice, si entonces es tan difícil hacer leyes, pues hagamos las menos posibles para equivocarnos menos. ¿Verdad? Hagamos las menos cantidad de leyes. Tratemos de funcionar con las leyes más necesarias, nada más. Es donde cabe el dicho, no recuerdo quién lo dijo, pero que entre más leyes tenga un país, más corrupto es. Pues sí, en buena medida. Y en México yo creo que no tenemos necesariamente problema de que nos falten leyes. Probablemente nos sobran, y las que hay no se cumplen. Pues el problema es de impunidad, de falta de cumplimiento de la ley. En buena medida, la acción. Precisamente hablábamos de lo que es la teoría, ¿no? Y en la práctica hay una frase del Marqués de Sade que me acordé y la busqué. La ley solo existe para los pobres, mientras los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren. Lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con ella. Pues, yo creo que sí habrá juez. O sea, yo creo que todos conocemos, sí, entiendo la frase, pero sí hay personas honorables. Hay personas honorables, a lo mejor se batallan para conseguir, pero yo estoy seguro que sí hay. O sea, sí hay gente de bien, gente justa, gente sabia. El juez que firmó la orden de que apresaran a Lenin, Pues un valiente. ahorita está batallando, porque están consignando a él por haber firmado. Y no vemos más. Desde la ley Juárez
historia nos los hace repetitivos. Y eso es lo malo, que un pueblo que no lee su historia está condenado a repetirla. Toda una vez. La expropiación de todos los recursos naturales, cuando del río, Cárdenas del Río Huizos, cuando Juárez los Pericos, cuando todos estamos volviendo a lo mismo. Y la cuestión de las mismas familias gobernantes son las que se pasan la basuta. Y lo que los Márquez sabe, Sí, sí. alguien olvidó del futuro. Fíjense, aquí está la otra frase que le decía. Para Rousseau, las leyes son con mayúscula, las leyes son grandes, deben de ser pocas, deben ser generalísimas, o sea, para todos, ¿verdad? Deben ser fundamentales sobre la base, sobre la esencia, deben ser antiguas, o sea, deben proceder de la tradición, de la historia, de lo que la gente acepta como una regla que debe de cumplirse en una sociedad, y casi supremas inmutables, casi máximas inamovibles. Para él, un legislador, o sea, para Rousseau, un legislador debe ser un hombre extraordinario en el Estado, que desempeñe una función particular y superior, que no tenga nada común con el reino humano, porque se necesitan dioses para dar leyes a los hombres. ¿Quién podría tener la capacidad de fijar reglas para, o sea, la enorme responsabilidad de emitir una ley, un código penal, digamos, fijar las penas para aquel que roba, para aquel que mata, para aquel que viola, pues lo hacemos desde una perspectiva humana, ¿verdad? Pero sin duda con sujetos pues a muchos errores. Entonces la reflexión aquí es, la ley es muy importante, la ley, y es muy difícil generar leyes buenas, por lo tanto debemos de tener las menores leyes posibles, o sea, solamente las más estrictas necesarias para que este asunto funcione. Vamos a ver un poquito de qué podemos entender por ley, la aproximación al concepto de ley. Cuando hablo de ley me refiero reglamento, decreto, acuerdo, norma, cualquier, independientemente del nombre del instrumento, ¿verdad? Dice aquí que es, ¿me ayudas por favor? La ley, reglamento, etcétera, es un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo a consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción. Es decir, una norma jurídica dictada por el legislador, poder legislativo, ley, poder ejecutivo, reglamento y poder judicial, jurisprudencia. Así es. Aquí surge un concepto importante también, que es, no todos pueden dictar leyes, tiene que ser una autoridad competente la que dicta las leyes. Y para generar una ley se tiene que respetar un procedimiento. No es de que juntamos al Congreso ahorita y ahorita mismo aprobamos una ley, sino hay un proceso legislativo para emitir las leyes. Y el hecho de que exista un proceso legislativo nos da certeza a nosotros como ciudadanos del sistema legal que tenemos. Porque si el Congreso se pudiera sacar leyes o los gobernadores se pudieran sacar leyes absolutamente así en cualquier momento de las mangas, pues viviríamos en una inseguridad jurídica, porque dormiríamos esta noche con una ley y mañana podríamos amanecer con otra totalmente diferente. Entonces se tiene que cumplir con los procesos, tiene que ser una autoridad competente la que emite las leyes y además seguir los procesos necesarios, establecidos para que esa ley se pueda presentar. Y bueno, aquí tengo un ejemplo que desde mi punto de vista es negativo para este tema de la generación de leyes. No sé, posiblemente para algunos de ustedes pueda ser familiar o hayan visto por la prensa. El año pasado se aprobó en Nuevo León una ley electoral y hubo controversias respecto a esa ley entre los partidos y el gobierno. Y pues no sé si aquí hay compañeros que sean abogados, pero dentro del proceso legislativo que está definido en la Constitución, se establece cuáles son las etapas para generar una ley. Una ley tiene que haber primero pues una presentación de una iniciativa, después un dictamen por una comisión del Congreso, después la aprobación por parte del Congreso, después tiene que ir al Ejecutivo para que el Ejecutivo la sancione, la firme, ¿verdad? Y la mande publicar
al periodo judicial. Y una vez que cumple las etapas del proceso legislativo, entonces la ley pues, está en vigor, ¿verdad? Y aquí publicaron hicieron en el Congreso esta reforma, y como había una diferencias de criterios entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que dijo el Poder Legislativo es esta ley entra en vigor al momento de su aprobación. Entonces, ¿dónde quedó el referendo por parte del Ejecutivo? ¿Dónde quedó la publicación por parte del Ejecutivo? Pues no, ¿verdad? Digo, sí se dio después, pero los efectos se le dieron a la ley desde el momento en que se aprobó por el Congreso. A mí me parece que eso pues no es correcto. Sin embargo, bueno, se fueron a un juicio y fueron a dar hasta el tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, y la Corte dijo que estaba bien lo que habían hecho los diputados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es la Corte, ¿verdad? Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero pues ya es una decisión tomada, ¿verdad? Y lamentablemente parte de los problemas que tenemos es que a veces nuestros órganos judiciales están controlados por los mismos partidos políticos, ¿verdad? O por intereses, ¿verdad? Cuando se dicta una ley no entra la participación ciudadana. Sí, es parte de los temas de mejora regulatoria, de que ahora tiene que consultarse y pedirse la opinión de la sociedad. No se vale que solamente sean la opinión de los individuos, pero bueno, pues ahí te va otra, porque esto sí es un elemento de mejora regulatoria. Antes de que se emita una ley, de acuerdo con mejora regulatoria, tienes que publicar el proyecto en el portal de internet, en el periódico oficial, para que lo conozca la comunidad y tenga oportunidad de manifestarse. Pero ¿a quién le obliga esto? Nada más al Poder Ejecutivo. O sea, si el Ejecutivo quiere presentar una iniciativa en el Congreso, tiene que primero hacer esta consulta pública. Pero si la ley llega de un diputado, la iniciativa llega de un diputado, entonces ya no tiene que hacer consulta pública. O sea, el Congreso hizo la ley de mejora regulatoria y le dio la obligación. Primero se había puesto, estaban los dos, era obligatoria para el legislativo y el ejecutivo. Y luego vio el legislativo que pues no le convenía, hizo una reforma a la ley y se quitó. Y le dejó solamente la responsabilidad, en caso de Nuevo León, ¿verdad? En caso de Nuevo León, solamente al Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de la ley? La ley debe ser, pues la primera característica es generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepción de ninguna clase. O sea, la ley es para todos los casos, para todas las personas. Es abstracta e impersonal, es general. No es para estos casos sí y para estos casos no. No. La ley debe regular a todos los casos que se parezcan, o sea, que son iguales, pues tiene que tratarse igual. Y no para unas personas y no para otras, sino a todas también igual. Otra característica de la ley es que pues es obligatoria. Yo como ciudadano no depende de que yo quiera que la ley exista o que la ley se cumpla, sino pues a pesar de mí, y aunque yo esté en contra de la ley pues es obligatoria, ¿no? Es imperativo atributiva. A alguien le da una obligación y a alguien le da el derecho de exigir que se cumpla esa obligación, ¿verdad? Es decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por otra parte otorga derechos. Permanencia. También las leyes, una característica es que son indefinidas. Por regla general, las leyes se emiten y no tienen una fecha de caducidad, ¿sí? Regulan indefinidamente hasta que se reformen o se abroguen. Hay algunas pocas excepciones a ese principio, que son los presupuestos. Los presupuestos que están en una ley, por ejemplo el presupuesto de egresos o el presupuesto de ingresos, ¿sí? Tienen anualidad. Entonces, ley de egresos del año 2018, y nada más va a regir durante el 2018, ¿verdad? Pero esas son excepciones. La regla general es que la ley tiene un carácter de indefinido. Otra de las características, vemos la generalidad, la abstracción e impersonalidad, que es lo que les decía. No son para resolver un caso específico, no se emiten leyes para resolver un caso específico, sino para casos, para toda la generalidad. Y también otro elemento es que la ley por principio se reputa conocida. Es decir, la ley da por entendido que todos la conocemos. La conozcamos o no, sepamos que existe o no, si un día caemos en el supuesto nos la van a aplicar. Oye, es que yo no la leí, yo no sabía.
se reputa conocida, ¿verdad? Dice Sartori, la ley es echada a perder según 4 aspectos. La inflación de leyes, lo que hablábamos ahorita, cantidad exorbitante de leyes, y luego la mala calidad de las leyes, ¿verdad? Leyes que se contradicen, leyes que dejan huecotes ahí, que a propósito no lo quieren regular para que entonces entre el criterio a la hora de interpretar. Una de las cosas buenas de nuestro sistema anterior, una de las muy pocas cosas buenas de nuestro sistema anterior, me refiero cuando teníamos un regímenes un poquito más autoritarios, cuando los gobernadores eran más fuertes, los gobernadores o los presidentes controlaban los congresos. Pues no había una ley que saliera del Congreso que no hubiera llevado el visto bueno del gobernador en turno. Si no, los diputados ni se mortificaban por aprobarla. Pero para cuando el Congreso la aprobaba, ya todos los abogados del gobernador o del presidente la habían revisado. Entonces digamos que las leyes salían pues con una mejor calidad, ¿verdad? Planchadas. Pero técnicamente bien, porque ahorita puede salir una ley del Congreso que diga que nos van a dar a todos uniformes escolares para nuestros hijos y útiles escolares, y todo suena muy bien, y los diputados quieren salir en la tele de que ellos aprobaron esa ley, pero luego llega el Poder Ejecutivo, ¿y con qué se va a pagar? Entonces, si a veces se convierten en congresos soñadores, o en leyes soñadoras, o leyes que no puedes llevar a la práctica, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues que el Poder Ejecutivo tiene que vetar la ley, para que la ley no se aplique. Entonces, ahora vemos, cuando más en el caso de Nuevo León, o sea, en el caso de sus estados, que constantemente se vetan leyes. Es una práctica que antes no existía. O sea, nunca el gobernador le iba a vetar una ley porque llevaba su visto bueno ya. Pero ahora sí estamos hablando de decenas de leyes, y mucho tiene que ver con que la mala calidad de las leyes que generan nuestros congresos, ¿verdad? Y si tenemos inflación de leyes, si tenemos mala calidad de las leyes, pues hay pérdida de certeza. Pues entonces no sé, bueno, la cumplo o no la cumplo, o quiso decir esto o quiso decir lo otro. Y también pérdida de la generalidad. Bueno, ¿estoy yo en ese supuesto o no estoy yo en ese supuesto? ¿Le aplica a todos? ¿Le aplica a algunos? Entonces estamos gobernados por leyes solo si el legislador está también sometido a leyes. ¿Sí? El primero que tiene que cumplir las leyes, pues es el legislador. Y vemos también otro ejemplo negativo. El año pasado debió haber, no sé si ustedes escucharon, lo del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Verdad? Hubo una reforma a nivel nacional, se creó un Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora la Procuraduría General de la República ya no va a depender del presidente. El presidente daba órdenes al Procurador General de la República. Ahora esa Procuraduría se transforma en una Fiscalía General de la Nación. Y esa Fiscalía General de la Nación es un órgano ya independiente del Poder Ejecutivo, ya no recibe órdenes del presidente de la República. Y desde el año pasado, nuestros diputados federales debieron haber designado al fiscal general. Y hay un artículo que dice, para tal fecha tiene que quedar nombrado. Y lo han nombrado, no lo han nombrado. El caso del fiscal Carnal, que sí nombraba uno, pero no lo quería. Sí, y terminaron por no nombrar a nadie, mientras tanto esa ley no se ha cumplido. Entonces, muchas veces el propio Congreso no cumple ni las leyes que ellos emiten. Un poquito siguiendo con los conceptos, en sociología jurídica, que es una disciplina que tiene que ver con el derecho, nuestras leyes, la sociología jurídica se pregunta si nuestras leyes van a la par de las necesidades sociales o marcan el rumbo de la sociedad. Nuevamente, nuestros legisladores, que son los que tienen la responsabilidad de legislar, de emitir las leyes, pues deberían de tener una perspectiva visionaria, anticiparse, crear las leyes que regulen las situaciones que están por comenzar a presentarse. En pocas palabras, no tapar el pozo ya después de que se ahogó el niño. Tenemos leyes reactivas o leyes preventivas o anticipadas, ¿verdad? Y entonces, digamos que el derecho tiene 3 dimensiones. Primero, pues el derecho es un hecho social, es producto de y para la sociedad. El derecho regula la convivencia entre nosotros y la relación con nuestras autoridades, ¿verdad?
Y entonces la sociología jurídica investiga tanto la influencia de los factores sociales sobre el derecho como la influencia del derecho sobre la sociedad. Es decir, qué cosa influye, qué situaciones humanas, qué situaciones de la comunidad influyen en la generación de las leyes, y después veamos esas leyes qué influencia tienen en la sociedad, ¿verdad? Que esa influencia debería de ser positiva. Aquí sucedió que pues habíamos tenido muchos problemas con accidentes cometidos por personas que venían manejando alcoholizados, y de repente se le ocurrió a un alcalde modificar su reglamento de tránsito y poner las multas en 25,000 pesos o 27,000 pesos para quien fuera detenido conduciendo con aliento alcohólico o en estado de ebriedad. Y se le dio un chorro de difusión porque eran las megamultas, o sea, era una multa exagerada, ¿verdad? Todos los medios de comunicación pues, también criticaban a la administración. Pero ¿qué pasó al siguiente día? Que todos los chavos que se iban al antro, mejor se iban en taxi. Entonces, ¿qué sucedió? Una ley que, bueno, a lo mejor polémica, pero logró el objetivo que quería, ¿verdad? Salvar vidas y que hubiera menos accidentes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué tanto esa ley responde a los problemas que tiene la sociedad y qué tanto esa ley orienta y mejora las condiciones de esta misma sociedad? También, pues, la ley, desde luego que es una norma jurídica que crea derechos y que crea obligaciones, y también es valorativa, porque una ley define qué es bueno y qué es malo en nuestra sociedad, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y entonces, en ese sentido, pues hace un valor, una valoración de las conductas prohibidas y de las conductas permitidas. Voy a poner un video muy chiquitillo ahí, a ver si jala. Pocas acciones del gobierno son tan relevantes como la mejora regulatoria. ¿Se escucha algo? La incorporación de tecnología para reducir los costos de las empresas, hacer más sencilla la operación de las empresas y facilitar la entrada al mercado, fomenta la competitividad. No cabe duda que es necesaria la regulación. Pocas acciones del gobierno son tan relevantes como la mejora regulatoria o la incorporación de tecnologías para reducir los costos de las empresas, hacer más sencilla la operación de las empresas y facilitar la entrada de nuevas organizaciones al mercado, fomenta la competitividad y el crecimiento. No cabe duda que es necesaria la regulación para abrir nuevas empresas, pero en ocasiones su implementación implica un proceso difícil, largo, tortuoso y costoso, lo que desincentiva la inversión y la actividad empresarial formal. De acuerdo con el reporte Doing Business del Banco Mundial, abrir una empresa en México requiere en promedio 6 trámites que toman 6.3 días. En países de ingresos altos, el número de trámites y tiempo aproximado son casi la mitad y el costo es 4 veces menor. Actualmente existen aproximadamente 150,000 regulaciones que implican costos de transacción para las empresas en operación. Por esta razón, entre otras, México pasó de ocupar la posición 38 en 2016 a la posición 47 en 2017 dentro del ranking de mejores países para hacer negocios del Banco Mundial. Por esta razón, exhortamos a los gobernadores a que hagan suyo el compromiso que asumió el gobierno federal y que tomen pasos decididos para avanzar en la dirección de la mejora regulatoria, es decir, que disminuyan trámites, especialmente el impulso del modelo denominado 2x1, donde por cada nueva regulación, por cada nuevo trámite que se imponga en cualquier nivel de gobierno, se debe eliminar al menos 2 regulaciones anteriores y su costo equivalente. Es decir, por cada nuevo trámite se eliminan 2 y su costo equivalente. En el mismo sentido, exigimos la discusión y aprobación
y una ley general de mejora regulatoria que armonice los marcos regulatorios municipales y estatales con el federal, todos juntos para hacerlo sencillo. Muy bien, pues es que el señor es el líder ahí del Consejo Coordinador Empresarial. Pues nos está hablando un poquito ahí desde la perspectiva del empresario, lo importante que es que el gobierno se ponga las pilas en este tema de mejora regulatoria, ¿no? Y tocaba ahí el tema de la cantidad de regulaciones, y verdaderamente es que en este país tenemos, pues yo creo que no hay ni quien haya contado todas las leyes, reglamentos, decretos. A lo mejor nos faltaría papel para hacer una lista de todo lo que hay. Leyes incumplibles, leyes obsoletas. Tenemos una ley de veteranos de la revolución. Yo pienso que ya no hay veteranos de la revolución, ¿verdad? Pues se nos van quedando ahí las leyes. Se nos van quedando ahí las leyes y no hacemos una depuración adecuada, ¿no? ¿Me ayudas? Bueno, perdón. Sí, adelante, comentario. Sí. Cuando se propone una iniciativa en el Congreso a nivel local, ¿por qué se quedan en rezago al momento de cambiar la administración? Porque ya no se da seguimiento a las iniciativas. Es meramente porque cambian las condiciones del partido. He visto casos específicos en de educación que se refiere para que ya no cobraran la reinscripción en colegios privados, universidades privadas, etc. Y se quedó ahí, hubo este cambio de legislatura, cambió, antes lo tenía el PRI, ahora la tiene el Partido Verde, como de la Unión, pero el del Verde dijo, no, la propuso Barona, o algo así. Sí. Bueno, todas las iniciativas tienen que ser resueltas por el Congreso y tienen que ser dictaminadas. Lo que pasa es que pues las mandan a lo que le llamamos la congeladora, ¿verdad? Y ahí se quedan en una lista en donde, como el Congreso no tiene un término para dictaminarlas, pues pasan años, ¿no? Hay iniciativas ahí desde los 90s de que no han sido dictaminadas por las comisiones ni visto en pleno. Luego ya a veces cuando el rezago se hace muy grande, lo que hacen es, pues hay que no se vea ya cuando todo el mundo esté de vacaciones, o vamos a hacer un acuerdo con el cual vamos a dar de baja todas estas iniciativas, ¿verdad? Y por decenas de iniciativas, por acuerdo del Congreso, pues las dan de baja, ¿verdad? Tiene que ver con las prioridades, porque así también hay leyes que aprueban rápido, iniciativas que presentan la iniciativa ahorita, y en 4 o 5 días ya están aprobando la ley, o a veces hasta más rápido, ¿verdad? Entonces, pues cuando quieren, y cuando no, pues ahí se quedan años, ¿verdad? Yo creo más bien que es por la política clientelar que tiene México. De acuerdo, tenemos una política que es una partidocracia. Si el partido que tiene el poder en turno, comúnmente ha sido el PRI, no les conviene, la manejan al sentido que se van acercando los tiempos políticos y es cuando están queriendo presumir lo que hacen, lo que hicieron y lo que supuestamente quieren hacer. Por ahí hay un autor, Edgardo Buscaglia, un politólogo de bastante trayectoria, mencionaba que para que de alguna manera hubiera un Estado de Derecho, una democracia más eficiente, son 3 elementos, pero me disculpo primero porque no me acuerdo de la mayoría, pero uno de los principales es precisamente que el ciudadano debe de tener todos los servicios, debe de tener acceso a todo eso para que de alguna manera vea en tiempos electorales qué política, no qué políticos, ¿verdad?, realmente necesita el país para seguir desarrollando y avanzando. Claro. No recuerdo los otros 2, pero se me queda muy grabado porque de lo que carece el ciudadano principalmente son de los servicios básicos. Hay un debate también ahí de qué debe ser, en los países en vías de desarrollo como el de nosotros, qué debe ser primero, la democracia o el crecimiento económico. Porque ¿cómo puedes tener democracia si no tienes crecimiento económico? ¿Cómo los ciudadanos van a tener los elementos
para emitir un juicio político, una decisión electoral, si lo que tienen que resolver pues es su necesidad básica de vestido, de alimento, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en México pues de alguna manera avanzamos en el aspecto democrático, de alguna manera, pero pues a lo mejor en el económico todavía nos falta mucho, ¿verdad? O sea, lo ideal sería que tuviéramos una economía desarrollada y una democracia fuerte, porque pues ser un país pobre con mucha democracia o un país sin democracia pero con mucho crecimiento, bueno, pues ¿qué es lo que queremos, verdad? ¿Qué es lo que conviene más? En ocasiones se confunden dos términos, el término de desregulación y mejora regulatoria. Pensamos que fuera lo mismo, sin embargo son dos cosas pues complementarias pero diferentes. La desregulación es uno de los componentes de la mejora regulatoria. La desregulación es uno de los elementos de la mejora regulatoria. Y esta desregulación se refiere a eliminar leyes, a eliminar reglamentos, a eliminar procedimientos que marca nuestro marco jurídico. Es lo que le llaman también así coloquialmente como el dragado regulatorio, como que vaciar nuestro marco legal. Entonces, la desregulación no es todo en mejora regulatoria, es uno de sus elementos. ¿Por qué? Porque la mejora regulatoria abarca sí eliminar leyes, pero también mejorar otras. O sea, puede ser que algunas leyes se requiera que existan y nada más sea necesario que se modifiquen, que se actualicen, que se mejoren, ¿verdad? Entonces, la mejora regulatoria habla de eliminar lo que nos sirve, modificar lo que requerimos que se mantenga, pero adecuado, y también, incluso en algunos casos, de crear las leyes que sean necesarias, porque puede haber aspectos en nuestro marco legal en donde falte una ley, falte una disposición y sea necesario que esa ley se emita. Entonces, la mejora regulatoria va en esos tres sentidos, no solo en el sentido de desaparecer leyes, de desregular. Entonces, te pido por favor me ayudas. Vamos a entender por mejora regulatoria la revisión de un solo instrumento jurídico, construcción o reconstrucción del marco regulatorio de los sectores económicos o áreas regulatorias específicas. Bien, mejoras al conjunto de los procesos mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones. La mejora regulatoria consiste en aquellos cambios que elevan la calidad del sistema jurídico en su conjunto de los instrumentos jurídicos en particular, con el propósito de incrementar sus servicios, reducir sus costos y aumentar su eficiencia. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de mejora regulatoria, estamos hablando en cambios que elevan la calidad de nuestro sistema jurídico. Lo que estamos buscando es eso, es elevar la calidad de nuestro sistema jurídico. Y que ese sistema jurídico, que lo forman leyes, reglamentos y todo lo que nos regula, produzca más beneficios que costos. Se supone que cuando se emite una ley es para generar un bien, no vamos a emitir leyes para generar males. Bueno, pues a veces así sucede. Desafortunadamente, queriendo hacer un bien, le complicamos la vida a otras personas, ¿verdad? Entonces, se tiene que analizar, y esa es la óptica desde la cual se analiza el marco jurídico, desde la perspectiva de mejora regulatoria, que esa ley genere más beneficios que costos, ¿verdad? Aquí le dejamos tantito, ¿les parece? Vamos a hacer un pequeño recesito, 10 minutitos para que estiremos las piernas y nos salgamos de aquí del sauna. Y nos vemos, tengo las 6:29, en 10 minutos, a las 6:40, 11 minutos. Muy bien. Si ustedes no llegaron a nadie. Bien, ya van a regresar de noche. Sí, ya no está conmigo. Ay, compañera. Compañero.